¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Continuemos con nuestro curso de idealismo alemán. Bueno, el seminario Kant-Hegel. Eso. La relación entre Hegel y Kant es complicada desde el punto de vista de Hegel, que escribió después, porque termina convenciéndonos. Lo escribe en Feyerabend y lo escribe también en los últimos, lo escribe también en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Hegel quiere convencernos de que Kant es un pensador de la reflexión, ¿sí? Es un pensador del yo, es un pensador que no logra superar la contradicción entre el yo y lo otro, entre el yo y la cosa, supone este abismo de la cosa en sí que está más allá supuestamente de nuestras facultades, y al mismo tiempo, en tanto que pretende hacer una crítica de las facultades, es decir, un autoconocimiento, se queda demasiado corto porque no admite un verdadero conocimiento del espíritu por el espíritu, sino un mero razonamiento formal que nos daría el esquema, algo así como la aplicación automática que se realiza a nuestras espaldas para la constitución de la experiencia, pero que realmente no es algo hecho directamente por nosotros. Estos son los tópicos comunes que se van configurando en el pensamiento hegeliano y que le dan su unidad, su lugar a Kant en el sistema. Pero hay un punto absolutamente fundamental que los une, y es el valor del escepticismo. Y eso es la manera en la que quería yo comenzar este video. Hegel es el gran reivindicador del escepticismo y es el gran reivindicador de la experiencia de la contradicción y del desmentir. Porque eso es importante. Recordemos que la crítica a la razón pura está pensada como un trabajo de desengaño. Eso es. Decir cuáles son las bases a priori de la experiencia es una tarea que está dirigida en contra de un sueño, del sueño dogmático, no del sueño en el sentido de aspiración, porque no es eso a lo que se refiere Kant, sino a la alucinación dogmática. La crítica de la razón pura se entiende mejor cuando uno lee los prolegómenos de Kant, que son posteriores, son una introducción pues, a la crítica de la razón pura, pero es escrito posteriormente. Y lo que en ese texto queda muy claro es que Kant se consideraba un dogmático, se consideraba en la herencia de Wolff y de alguna manera también dentro de la tradición racionalista en general, que incluye pensadores desde luego como Leibniz, como Spinoza y fundamentalmente Descartes. Pero tiene un gesto que hay un gesto que lo despierta, y esto es la experiencia con Hume, la experiencia con el escepticismo. Este punto es absolutamente central porque motiva la crítica, no le da su contenido, la desata, la justifica. Y bueno, es en los prolegómenos a toda metafísica futura donde Kant nos dice: Hume es quien me despierta del sueño dogmático. En otras palabras, el racionalismo lo que habría querido hacer es desterrar la duda y sobre todo desterrar la experiencia. Porque si algo reivindica el empirismo en general, Hume, por encima de todo, pero desde luego la escuela inglesa, es el valor de la experiencia. Y el valor de la experiencia es el hecho de estar obligado a las cosas. Yo no tengo autosuficiencia. No hay, por más que se quiera buscar. Efectivamente, en Kant aparece esta figura de un yo autosuficiente, pero al mismo tiempo que está en deuda con la cosa, porque la cosa es la que le da ocasión de el conocimiento. Y aunque no provenga de la experiencia, el conocimiento comienza con ella. De la misma manera, el escepticismo no produce conocimiento, pero es lo que desata todo. Entonces, este es el punto central para Hegel, y esa es la razón por la cual leemos, por lo menos la razón por la cual yo leo a Hegel. Y y deseo compartir esta lectura. ¿Qué significa hacer del escepticismo la pieza dinámica central del sistema? Significa que por encima de los esquemas de argumentación, por encima del llamado método dialéctico, está una obligación para con la experiencia.
Es una experiencia particular. Desde luego, ni en Kant ni en Hegel es la experiencia aquella de la cual está hablando Hume. Pero sí su principio. Y el principio de la experiencia en Kant es aquello que provee los materiales. El pensamiento no puede pensar nada si no se le da algo. El caso de Hegel no es así. Para Hegel el pensar obedece, o sea, nada más que a sí mismo, y sin embargo, y esto es sobre lo que quisiera hacer énfasis, sin embargo, está dentro del propio concepto el hecho de la experiencia. En otras palabras, si Kant dice que nosotros necesitamos el material sensible para comenzar a pensar algo, y en términos más generales, la experiencia de su pensamiento, si surge a partir de la duda radical y el escepticismo humeano, lo que dirá Hegel es que el escepticismo no está en la diferencia entre el mundo y la realidad, sino está en el concepto mismo. El concepto tiene una inestabilidad esencial que lo hace expandirse hasta tal punto que se enreda en contradicciones. Eso lo vuelve precario, pero al mismo tiempo tiene esta capacidad de reflexividad o de volver así y de apropiarse y de hacerse cargo históricamente de sus propias inseguridades y de sus propias inconsistencias que aparecen en la experiencia. Eso se llama negatividad. Vamos a detenernos ligeramente en este concepto de negatividad. No es tanto un concepto, sino es un principio. Es un principio que está operando, pero es un principio que es muy distinto a los principios, a un primer principio. Trátese del primer principio, de los primeros principios de los arcai de Aristóteles, o trátese de las ideas de Platón, o trátese de el primer principio, el yo como un primer principio en Descartes, o el primer principio de la sustancia en Spinoza, o incluso reciente o contemporáneos de Hegel, los primeros principios al estilo Reinhold, al estilo Fichte e incluso al estilo Schelling. Es un principio raro porque es el principio que se vuelve contra los principios, y eso creo es la clave de la idea de negatividad de Hegel. No se trata de encontrar un primer principio y deducir las cosas a partir de eso, ni tampoco de buscar un telos, es decir, una entelequia, un cumplimiento, y ver cómo se organiza, cómo se tendría que organizar todo eso para llegar a una finalidad. Sino más bien, lo que sucede es que podemos comprender por concepto esa crisis constante en la cual el pensamiento se pone a sí mismo. ¿Por qué entonces la figura del escéptico se vuelve tan importante? Bueno, decía yo, escepticismo y negatividad se conjugan en Hegel para formar este principio en contra de todos los principios, o un principio que se critica a sí mismo. Y eso es criticismo kantiano, pero llevado al límite. Llevado al límite porque si nosotros perseguimos, por ejemplo, la idea de dialéctica y la idea de contradicción en Kant, en la crítica de la razón pura, llegamos necesariamente a la parte de la dialéctica trascendental. La dialéctica trascendental, dice Kant, son aquellas ilusiones a las cuales es arrastrada nuestra razón por su propia constitución. Entonces, Kant está aceptando que la razón, por sus propias aspiraciones de totalidad y de totalización, cae necesariamente en contradicciones. Lo reconoce como inevitable y lo reconoce como natural y sustancial a la razón. Sin embargo, lo que decide hacer Kant muy salomónicamente es separar dos ámbitos: el ámbito de la sensibilidad y el ámbito de los conceptos. ¿Para qué? Para desterrar las contradicciones. Entonces, los conceptos se aplicarán a las intuiciones sensibles y no a los propios conceptos. Los conceptos que se aplican a conceptos se llaman metafísica o
para ser más exactos, la pretensión de que aplicando conceptos a conceptos se genera conocimiento es la definición de metafísica para Kant. Es decir, creer que solamente a priori y con nuestros pensamientos podemos conocer el mundo. Y lo que dice Kant es, no, hay que salir al mundo. Hegel lo que le responde a Kant, y tenemos buenas bases para argumentar que el concepto de dialéctica, más allá de sus fuentes griegas o platónicas, se inspira muy directamente en las antinomias kantianas y en general en la dialéctica trascendental, esta sección de la crítica de la razón pura. ¿Por qué? Bueno, porque Hegel asume al pie de la letra lo que está diciendo Kant, a saber que la razón busca la totalidad, es decir, busca convertirse en un dar razón de todo, incluido de sí misma. Ese dar razón de todo, incluido de sí misma, se llama autoconciencia, y eso es lo que nos dice Kant. Pero al mismo tiempo nos está diciendo Kant que, pese a todo, pese a ese espíritu de la razón, por englobar, por totalizar y por fundamentar y por querer dar razón, al mismo tiempo no tiene otro destino más que, paradójicamente, el enredarse en contradicciones. Lo que intentará hacer Hegel es mostrar que, número uno, no es legítima la separación entre intuiciones y conceptos, sino que aquello sobre lo cual trabaja el saber es sobre más saber. Sobre lo que trabaja la conciencia es sobre la conciencia, no porque no existan las cosas, sino porque solamente existen en tanto producidas y rearmadas y reconstituidas por la propia conciencia. Yo puedo tener experiencia sensible de las cosas, pero de eso no está hecho el mundo. De lo que está hecho el mundo es de la forma en la que aprendo con H esas sensaciones y cómo las voy articulando entre sí y cómo creo figuras de lo inteligible. Entonces lo que dirá Hegel es que nosotros nos movemos en el ámbito, sí, de muchas cosas, de sensaciones, intuiciones, pensamientos, ideas, deseos, etc. Pero todas ellas en tanto se vuelven figuras de lo inteligible y figuras de lo tratable, ¿no? De lo tratable humanamente. Todo lo demás precisamente está fuera de nuestras manos y no debería interesarnos. Y se convierte entonces en lo inesencial. Aquello que nosotros podemos suponer que está detrás de las cosas, como la cosa en sí, o la verdadera trascendencia como Dios, son o ideas o conceptos que, en el mal sentido de la palabra, no en el sentido hegeliano del Begriff, que pretendiendo ser lo más profundo, en realidad son lo más vacío porque explican todo y al mismo tiempo no explican nada. Eso significaría que la dialéctica hegeliana lo que exige constantemente es renunciar a las trascendencias. Renunciar a las trascendencias. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la dialéctica trascendental? Bueno, la solución kantiana era separar intuiciones y conceptos. Hegel dice, no separemos intuiciones y conceptos. Las intuiciones ya pertenecen al ámbito de lo espiritual o de las producciones mentales, si lo queremos llamar así. Lo mismo que los conceptos. Entonces, en realidad no se trata más que representaciones en el término de forma muy general y representaciones que versan sobre representaciones que versan sobre representaciones sin que tengamos nunca el asidero ni de Dios ni de una realidad concreta, fija e independiente. Por lo tanto, Hegel se convierte en un pensador de la inmanencia. Un pensador en el cual el pensamiento no tiene nada más que otros pensamientos para tratar de componer y recomponer la inteligibilidad de su mundo, y de su mundo teórico y práctico, porque he insistido otros momentos en que el concepto en Hegel no tiene que ver con lo que se tiene en la cabeza. El pensamiento no es lo que se hace con la cabeza, el pensamiento es lo que se hace, lo que hace la inteligencia para dar y darse forma. Dar forma a la naturaleza, darse forma a sí mismo, a su cuerpo, a sus costumbres, a sus ideas, a sus relaciones con la naturaleza, a sus relaciones con el prójimo. Todo eso es pensamiento para Hegel. Esto
esto es muy importante para que salgamos de la confusión o de la interpretación simplista de que Hegel es un intelectualista. Hegel es, por encima de todo, y esto vale para el idealismo alemán, pensadores de la praxis. Pensadores de la praxis, pensadores de la existencia material del ser humano en la historia y, desde luego, y fundamentalmente, simbólica. Y con simbólico, real simbólico, quiero decir, dejemos de lado las referencias que podría tener esto con palabras de Lacan o de la filosofía francesa. No, tiene que ver con una existencia real ideal al mismo tiempo, que considera no solamente la idealidad de lo real, por ejemplo la naturaleza, sino también la realidad de lo ideal, el hecho de que nuestros pensamientos, nuestras creencias y todo eso se encarna en el mundo y se encarna en las técnicas, y se encarna en prácticas, y se encarna en relaciones, se encarna en la estructuración de la familia, en la estructuración de la sociedad, se encarga en nuestras formas de vivir los cuerpos, de tocarlos, de modificarlos. Todo eso es pensamiento. En tanto es, otra vez, dar forma e ir inteligiendo sobre la marcha. Entonces no hay unos primeros principios que nosotros tengamos que buscar como para dirigir correctamente el pensamiento, ni tampoco tenemos una suerte de trascendencia o asidero extraño a los propios conceptos que nos puedan dar una dirección o nos puedan orientar en esta situación abismática en la que vivimos, ¿no? Uno tendería a pensar que el discurso sobre el abismo es más bien romántico y más bien más cercana a la filosofía contemporánea, pero la inmanencia tiene ese aspecto abismático, en tanto que no hay nada que le pueda decir a la inteligencia hacia dónde moverse, sino sus propios recursos y su propio volver sobre sí, comprenderse, producirse y reproducirse. Y en ese sentido, la experiencia en general se convierte en experiencia histórica, en experiencia frágil, en experiencia contradictoria y en experiencia que se está constantemente buscando. Y nada de esto sucedería si no existiera el aguijón el aguijón no es de la duda, sino si no existiera la negatividad, que es el aguijón del escepticismo. Ahora, dirán, hay muchos escepticismos. Hay escepticismos moderados, hay escepticismos más radicales. Tenemos figuras como Pirrón, tenemos figuras como sexo empírico, tenemos el escepticismo como método en Descartes. Uno diría, ¿qué tipo de escepticismo? Lo interesante es que Hegel pretende servirse de diferentes formas del escepticismo en diferentes momentos del desarrollo de la obra. Desde luego que encontramos el tratamiento de la figura escéptica de manera explícita en la fenomenología del espíritu, en la parte de autoconciencia, justo después de cuando se discute este famoso pasaje, la dialéctica de señorío y servidumbre. Pero la figura aparece muchas veces. Y una manera de comprender y una manera de leer la dialéctica hegeliana, más allá de las tesis y las síntesis, o la tesis, antítesis, síntesis, o más allá del método en general, esta cosa que se volvió tan famosa en los marxismos, no en Marx, en los marxismos, que es el método dialéctico o la lógica trascendental, la lógica abstracta y la lógica dialéctica. Más bien, una manera distinta de aproximarse es entender la dialéctica como el movimiento de la experiencia, y entender el movimiento de la experiencia como el atravesamiento del desengaño. ¿Cuál es el motivo en términos así musicales? Me refiero así como ese pequeño tema que se va desarrollando y que va volviendo una y otra vez en diferentes escalas, a veces efectivamente con cierta naturaleza fractal, pero en términos menos formales y menos abstractos, lo que diríamos es que siempre hay un primer momento en diferentes niveles, al principio de cada una de las obras hegelianas, pero todo comienza siempre de alguna manera con algún encuentro.
y ese encuentro tiene el sello de la certeza. Y nosotros lo podemos pensar. Simplemente volteamos y vemos. Yo veo aquí, atrás de mí hay libros, libreros, ahí hay un tapabocas. Son cosas evidentes, son cosas que no tendría sentido dudar. Son cosas, por lo tanto, del orden de la certeza. Y si yo quisiera poner entre paréntesis todo eso y practicar una duda metódica, en algún momento tendría que encontrarme con algo, incluso conmigo mismo, de forma empírica, no trascendental, digamos, de forma empírica. Hay algo que siempre se me da, y se me da de tal manera que no cabría dudar de él. Y eso tiene la forma de la certeza. Pero Hegel no está buscando un primer principio y no está buscando la primera certeza, porque la primera certeza siempre es una mala certeza, o una certeza que va a ser desmentida. Y eso significa la experiencia, y eso significa o en eso consiste el operar de la negatividad, en refutar las certezas, refutar la certeza inmediata, porque lo que yo encuentro, vamos a llamarlo así, de buenas a primeras, cuando yo giro y veo mi entorno, lo que estoy lleno es de supuestos, de seguridades, de una confianza desmedida en que el mundo es de alguna manera, que el mundo es regular, que las cosas existen y están ahí tal cual como yo las veo, y que además esas cosas tienen propiedades y que esas propiedades son estables. En realidad cargamos con toda una metafísica que superponemos a las cosas. Y lo que dice Hegel es que estas metafísicas implícitas y no conscientes y no asumidas que superponemos a las experiencias más simples están condenadas a desgarrarse. ¿Qué significa que estén condenadas a desgarrarse? Pues que por la propia experiencia y sin que yo realice ningún esfuerzo sobrehumano, no necesito el esfuerzo titánico de Fichte de colocarme en un primer principio y de intuirme de forma pura, no necesito descender al abismo, a las profundidades de la indiferencia schellingiana. Simplemente la experiencia, si yo, por el hecho mismo de estar en la experiencia, resulta que me voy a topar con contradicciones. El ejemplo que da Hegel no lo veremos porque eso ya forma parte de aunque sean las primeras líneas de la fenomenología, nos comprometimos a leer solamente el prólogo, pero les doy el ejemplo porque es muy famoso y además vale incluso para el mismo Derrida, ¿no? Que lo usa por las mismas razones. Dice, supongamos que yo escribo algo. Dice, las cosas no pierden nada por ser escritas. Tampoco tendrían por qué perder nada por ser pensadas. Porque simplemente lo que debería hacer el pensamiento es reproducir las cosas, pero para sí mismo. Lo que está ahí es captado por esta mente. Y cuando yo escribo algo, parece ser que no hago más que, en un pedazo de papel, por ejemplo, asentar un estado de cosas. Y digo, como es el caso, ahora es la noche. Y lo pienso. Y además escribo mi pensamiento. Ahora es la noche. Me voy a dormir. Y a la mañana siguiente vuelvo a leer ese papel y dice que sigue diciendo lo mismo. Ahora es la noche y sin embargo, ahora es el día. Entonces hay una contradicción entre el ahora escrito y el ahora vivido, o el ahora pensado y el ahora experimentado. Entonces resulta que ahora es una palabra que puede significar también, o más bien, que puede significar cualquier cosa. Puede significar el noche, el día, el mediodía. Y si nosotros expandimos esto, resulta que cualquier relación de lugar, aquí, allá, encima, abajo, son puras nociones relativas. Yo puedo decir, estoy en el sillón y luego me pongo mal por alguna razón, me caigo y ese yo estoy en el sillón ya no es verdadero. Bueno, pues no solamente sucede con todas las descripciones del lugar,
sino con todas las descripciones de tiempo. Ahora, entonces, antes, después, y arriba, abajo, adentro, afuera. Entonces resulta, y esa es la idea hegeliana, que aquello que parecía más certero, más inmediato, en realidad depende de una red de nociones, las cuales son relativas. Y la experiencia consiste en este ir descubriendo las relaciones entre diferentes conceptos, pero que en términos de experiencia me conducen a caminos contradictorios. En otras palabras, si este experimento tan simple, este experimento mental tan simple de escribir un estado de cosas y luego ver cómo, o sea, que es verdadero, y luego ver cómo se transforma en falso porque el mundo se sigue moviendo, es solamente un ejemplo que nos permite ver cómo hay un cambio cómo las cosas están modificándose y cómo los pensamientos las van aprendiendo en unas facetas, pero esas facetas son siempre parciales. Y lo que intentamos hacer no es simplemente perseguir con conceptos un movimiento que se nos va, sino que tratamos de aprender el propio movimiento de las cosas. En otras palabras, no es verdad que aquello que le concierne al pensamiento son las cosas. Son las relaciones entre las cosas. Y no es cierto tampoco que al pensamiento le conciernen solamente las relaciones entre las cosas, sino por encima de todo, las relaciones dinámicas entre las cosas. Es decir, el devenir. Y es por ello que en la ciencia de la lógica, la primer noción compuesta que surge de la contradicción entre el ser y la nada es el devenir. Pero ahora sí, no es un devenir extraconceptual que nosotros trataríamos de captar con el concepto, sino más bien se trata de relacionarnos con los conceptos de manera evolutiva y dinámica. Y lo repito. No es que el mundo en sí mismo sea como este río heracliteano que siempre se le escapa al pensamiento, sino que ese río heracliteano es el pensamiento. Y si algo escapara, no es la cosa en sí o la trascendencia de Dios, sino es el pensamiento que se le escapa a sí mismo. Pero no es porque el pensamiento no puede en última instancia aprender algo de sí, sino que el pensamiento, en cuanto a actividad, consiste en constantemente ponerse a sí mismo en problemas, arrastrarse a sí mismo a los problemas. Y les digo, esta es la experiencia. Entonces, no es que por un lado esté la experiencia y por el otro lado esté el pensamiento, es que la experiencia es ese pensamiento puesto en acto, hecho actividad, que comienza con la certeza de las cosas y después las propias cosas le van mostrando facetas contradictorias o finalmente inconsistentes, que no pueden ser. Pero, y esta es la esperanza hegeliana, y este es todo el proyecto hegeliano, y por lo cual habla de sistema y no simplemente de un juego de conceptos en el devenir, es porque a final de cuentas nosotros terminamos entendiendo la finitud del pensamiento, y al entender la finitud del pensamiento sobrepasamos su propia finitud. Vamos a intentar decirlo de otra manera. Si yo estuviera preso de mi puro pensamiento, no viviría mi pensamiento como una prisión. En el giro lingüístico, recontextualicemos este mismo problema, no en el pensamiento, sino en el lenguaje. Nosotros decimos los límites de nuestro, con Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. O estamos encerrados en visiones lingüísticas, o estamos encerrados en nuestras preconcepciones. Hay muchas formas en que el correlacionismo o las teorías del acceso se expresan y nos terminan diciendo es que estamos presos. Estamos presos de un sistema a priori, estamos presos de ciertos mecanismos inconscientes, presos. Pero lo que dice Hegel es, si yo tengo, y es un argumento que está desde Schelling, si yo tengo la conciencia de estar preso, es que no me estoy viendo a mí mismo desde el lugar de la prisión. Me estoy viendo desde otro sitio. Y ese es un gran problema.
Porque, por un lado, y esto es la dialéctica, se reconoce que aquello que yo sé y comprendo del mundo tiene una validez meramente histórica. Pero esa validez histórica no es relativa. Porque esa validez histórica requiere que el pensamiento haya vuelto sobre sí y haya entendido la razón de ser de las contradicciones y la negatividad y el surgimiento de estas visiones incompatibles del mundo en nosotros. Si no me apropio yo de ese pasado contradictorio, entonces no hay pensamiento. En ese caso sí, no hay pensamiento. Lo que estoy meramente reproduciendo esquemas heredados, y cuando yo reproduzco acríticamente esquemas heredados, no me siento para nada preso de ellos. Por el contrario, me siento como pez en el agua porque estoy identificado con ellos. Entonces, la dialéctica tiene una potencia porque porque expresa y hace fundamental e inseparable de la experiencia el momento del desencanto y sobre todo el momento del desengaño. La filosofía es un constante desengaño, o más bien la filosofía es la historia que cuenta el constante, permanente e incansable desengaño de la experiencia. Pero desengaño significa que me dejo de engañar, no porque llegue al límite del saber y finalmente pueda decir ya no hay engaño, sino porque cada vez que se lanza una nueva figura de la autoconciencia, se hace sobre la base de las experiencias pasadas, es decir, de las contradicciones. Entonces, dijimos que el primer momento de la dialéctica corresponde a esta certeza inmediata. El segundo momento corresponde al surgimiento de una contradicción que necesariamente nos lleva al desgarramiento y al desengaño. Y finalmente, el tercer momento, que resulta el más enigmático y probablemente el más polémico, no debe ser tomado como el momento en el cual se resuelven las contradicciones, sino el momento en el que se asumen. No es que las contradicciones desaparezcan. El asunto es que uno aprende a lidiar con la naturaleza contradictoria de las visiones conceptuales del mundo. Pero hacerse cargo de las contradicciones es muy distinto que ser presa de las contradicciones. La posición inmediata, donde yo estoy pegado a mi cuerpo, donde yo estoy pegado a mis creencias, donde yo estoy pegado a mis palabras, es el de la ingenuidad y es el primer momento de la dialéctica. El segundo momento es el del escepticismo, es el de la negatividad y es el del desengaño. Y el tercer momento es un hacerse cargo del desengaño y hacerse cargo de las contradicciones que surgen inherentemente en nuestro pensamiento. Ahora, esto significa, por lo tanto, que no hay nada incorrecto en el mundo. No se peca de errado, sino se peca de unilateralidad. En otras palabras, a todos les toca toda visión del mundo, tiene su grado de verdad, pero solamente adquiere su estatuto de verdadero en tanto y en cuanto se confronta con su otro y acepta pagarle al otro su grado de verdad. Bien, entonces para concluir este comentario que, revisando los videos anteriores y donde vamos, me parecía necesario, quisiera decir que hay una gran influencia de Hegel en el pensamiento contemporáneo, sobre todo por este momento de la negatividad. Pero hay poco respecto al tercer momento porque parecería que en él Hegel nos quiere vender la reconciliación, Hegel nos quiere vender el absoluto y Hegel nos quiere vender Hegel nos quisiera vender una especie de salvación ex machina que no se sigue de las contradicciones. Parece que el salto dialéctico es una especie como de salto de fe en el cual pues las contradicciones pierden su poder sobre nosotros y nosotros adquirimos poder sobre las contradicciones. Pero otra manera distinta de leerlo es hacerse cargo de la naturaleza contradictoria del pensamiento. Les decía que acabo de decir que
todas las filosofías tienen su verdad, pero la verdad solamente está en el todo. Es una frase muy hegeliana. Pero que esté en el todo no significa que haya un todo en el sentido de que podamos llenar una lista y podamos decir, necesitábamos 10 elementos, ahora tenemos los 10 elementos. Necesitábamos las tablas de las categorías y ahora nuestra tabla está llena. Necesitábamos la tabla de los juicios o la tabla de los silogismos y ahora finalmente tenemos nuestra tabla completa. No es esa la completud o totalidad de la que está hablando Hegel. Lo que está diciendo es que siempre es atravesando momentos contradictorios como tiene lugar la experiencia. Y en esto, otra vez, su maestro es Kant. ¿Por qué? Porque Kant se asume como una figura que ha surgido de la confrontación irreductible entre empirismo y, el criticismo es esta confrontación entre empirismo y racionalismo o dogmatismo. Hegel entonces se pregunta quién es este Kant y qué es lo que ha hecho Kant y cuál es el sentido eminente, el significado eminente que tiene Kant filosóficamente como procedimiento que comprende que la verdad no está en la toma de posición, ni tampoco en un optar por esta filosofía, ¿no? Como si es que yo soy realista, es que yo soy idealista, es que yo soy realista deflacionario, es que yo soy empirista trascendentalitario, y es que yo soy un real correlacionista desinflado. Y ese juego de los nombres y de los títeres y de las marionetas, más o menos lo mismo, ¿no? Lo que verdaderamente intenta hacer el pensamiento hegeliano, y eso lo convierte en una filosofía de la filosofía, es pensar a través de las filosofías. Atravesar, vamos a decirlo así, al empirismo desde el punto de vista del dogmatismo y atravesar el dogmatismo desde el punto de vista del escéptico empirista. Después encontrar en qué sentidos hay simetrías en la visión de aquí para acá y en la visión de aquí para acá y la visión que va de aquí para acá y de aquí para acá y la que va de aquí para acá y de vuelta, y en ese entrelazamiento con sus obstrucciones, con elementos irreductibles y con los elementos simétricos. Entonces, ahora sí, en esa relación problemática y compleja es donde surge ese famoso tercer momento que llamamos verdad y que es menos ingenuo que los otros dos, no porque goce ahora de una superioridad que engloba a las otras dos, porque hay mucho que deja fuera. Una posición tercera no hace nunca justicia a las posiciones de las cuales nace, pero sí es menos ingenuo en tanto y en cuanto asume que no hay ninguna posición que pueda hacerse valedera si no considera la verdad de su otro, o si no se enfrenta a la experiencia de la duda y de la legitimidad de las críticas que tiene el adversario. Por lo tanto, la ética hegeliana, si se puede hablar de eso, tiene que ver con superar la unilateralidad. Y la única forma de superar la unilateralidad es la experiencia. Y la experiencia es la experiencia de la negatividad. Y la experiencia de la negatividad es el atravesamiento de ese momento calcinante que llamamos la duda, y que está acompañada de la desesperación, de la contradicción y de la falta de asidero. Pero Hegel está muy lejos de ser un romántico, está muy lejos de amar una visión trágica del mundo en el cual nosotros tengamos que vivir perpetuamente desgarrados y debamos amar nuestro destino. Lo que Hegel dice es no. Lo que debe hacer la filosofía como producción humana, no porque sea un invento que se separa de todo lo demás, que es una producción que está en deuda con todo lo que le precede, con la religión, está en deuda con el arte, está en deuda con la ciencia, está en deuda con todas las producciones. De hecho, es la que más está en deuda. No es que la filosofía se prefiera porque sea la más autónoma de las actividades, sino que al contrario, es la más dependiente de todas las demás, y solamente por esa dependencia asumida y reconocida con todo lo demás, que se llama sistema y que
hace esos librotes de Hegel, es que conquista su independencia y puede hacerla valedera como libertad o bajo el nombre de libertad, eso que llamamos filosofía. Entonces, para cerrar este video, diremos solamente que este Hegel del desencanto, del desengaño y de la asunción significa que no estamos condenados, y esta sí que es la fe hegeliana, no estamos condenados o no deberíamos ceder ni al misticismo ni a una posición que hoy llamaríamos existencialista, que él critica, la conciencia desgraciada, el escéptico, bueno, la conciencia también lo traducen como conciencia desventurada, ¿no? Luego el estoico y el escéptico. Todas estas son figuras de una individualidad que quisiera darse por satisfecha consigo misma. Es decir, yo no puedo hacer nada con las cosas, no puedo hacer nada con los otros, no puedo hacer nada con el mundo, pues entonces me encargo de mí mismo y me encargo de mi alma. Estas son las figuras de la autoconciencia, pero son figuras que a ojos de Hegel surgen solamente porque está cancelada nuestra relación con el otro, está cancelada nuestra relación o nuestras posibilidades de participación política, y entonces volvemos sobre nosotros y pretendemos conquistar la libertad en el último reducto, en el último espacio que nos queda, que somos nosotros mismos. Pero, dirá Hegel, ni en nosotros mismos hay esa libertad ni ese acceso privilegiado, número uno. Y número dos, tal que nosotros pudiéramos verdaderamente hacernos cargo de nuestro destino y de nuestra alma en aislamiento, número uno. Y número dos, porque aquello que yo considero interno en realidad está transido de relaciones de exterioridad y de alteridad. Y viceversa también, esas relaciones que aparecen externas e independientes de mí también me involucran a mí como actor y como sujeto que las juzga, que las vive y que las experimenta. Entonces, si a algo invita Hegel es, sí, a aceptar esta condición de fragilidad del pensamiento, a lo temporal de las aseveraciones y a lo contradictorio de la experiencia humana, pero al mismo tiempo la confianza en que la tarea humana del pensar y de la filosofía consiste en aprender esto y ponerlo por escrito y compartirlo. Es la única forma de hacerse cargo. Y fíjense que hay una diferencia muy grande, lo repito, entre vivir en un mundo contradictorio y hacerse cargo de esas contradicciones. Es distinto decir todo está en devenir que expresar conceptualmente en qué consiste el devenir. Y uno, en tanto hace filosofía, hace esto: conceptos, relaciones de conceptos, constelaciones de conceptos, constelaciones dinámicas de concepto. ¿Para qué? Para estar a la altura de nuestro propio tiempo. ¿Sí? Creo que no hay otra aspiración que en el pensamiento hegeliano que ponerse a la altura de lo que es tu propio tiempo, con sus contradicciones, con sus debilidades, con sus desgarramientos, con sus anhelos, con sus logros y sus conquistas. Pero solamente ahí, entre todos ellos, y no refugiándose aquí o en la personalidad, o en mi clan, o en mi sangre, o en mi apellido, o en mi cara, o en mi cuerpo. No hay refugio. Sí. Pero a pesar de que no haya refugio, no hay un extravío, porque el concepto intenta no solamente pensar lo genérico, lo que pertenece a todos, es decir, como cuando en términos kantianos decimos que un universal subsume un particular, o en términos Aristóteles, sino más bien el pensamiento trata de cómo debe habérselas él consigo, cómo puede habérselas el pensamiento consigo mismo, y no cómo subsume particulares en una generalidad atemporal, abstracta y autónoma, que serían algo así como las categorías. Pero repito, sin embargo, sí que hay categorías en Hegel. Pero no son categorías que funcionen como archai, no son categorías que funcionen como primeros principios, sino son producciones que va haciendo el pensamiento al tener que habérselas consigo y sobre todo con sus contradicciones. Entonces,
Ojalá les sirva esto y se aclare un poco más de esta lectura muy lenta y pausada que hemos llevado por muchas razones de la fenomenología del espíritu y de la obra de Hegel. Muchas gracias.